Uno de los nombres más importantes detrás de la industria cinematográfica indudablemente es Steven Spielberg, a quien Hollywood mismo se encargó de bautizar como el Rey Midas del cine, y es que cada que un proyecto llega a sus manos indudablemente se convierte en oro, y hasta el día de hoy así sigue siendo. Steven Spielberg es uno de los principales fundadores del actual modelo de blockbusters, y su figura es tan importante que el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre su vida. Nacido el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Estados Unidos. Steven Spielberg proviene y se cría en el seno de una familia judía. Su madre Leah Adler era pianista y su padre Arnold Spielberg era uno de los primeros ingenieros que participó en el desarrollo de computadoras durante los años 50. La mayoría de su infancia la pasó en Nueva Jersey, aunque también llegó a trasladarse hasta el estado de Arizona. Fue durante la adolescencia cuando comenzó a mostrar interés por el cine, luego de que su padre le prestara una cámara de 8 milímetros con la que junto a sus amigos, filmaron su primer corto, en el que replicaba el accidente de un tren con una maqueta. Spielberg recuerda en una entrevista haberse unido a los exploradores, y pedirle al líder de la tropa dejarle hacer una película, para ganarse la medalla del mérito. Todo esto durante el año 1958. A los 13 años dirige una película bélica de 40 minutos, titulada Escape a ninguna parte, que se basaba en una guerra al este de África de la que su padre le había contado. A los 16 llegaría su primer filme independiente, una cinta de ciencia ficción titulada Firelight. Años más tarde inspiraría a Encuentros cercanos del tercer tipo. Lamentablemente no todo para Steven era de color rosa, lo que digamos durante gran parte de su infancia y adolescencia sufrió de bullying y también de antisemitismo a causa de su judaísmo. Su familia había escapado de Europa a causa del Holocausto y gracias a su religión era la burla de los demás, lo que hizo incluso que se sintiera avergonzado. Durante el verano de 1964 es cuando la verdadera aventura para Spielberg comenzaría. Empezó a trabajar sin sueldo en Universal Studios como asistente en el departamento de editorial, aunque según varias leyendas se las arreglaba para meterse en el estudio y pasar gran parte de su tiempo ahí preguntándole a todos acerca de los trabajos que había detrás de cámaras. En 1965 sus padres se separaron y esto haría que Steven se mudara con su padre a Saratoga, California, y entonces estaba obsesionado con la idea de ser cineasta. Sus calificaciones no eran las mejores, por lo que incluso entrar a la universidad le costaría mucho trabajo. Irónicamente, cuando logró entrar abandonó sus estudios, tras que la Universal le ofreciera dirigir su cortometraje Gambling. El corto sorprendió tanto al jefe del estudio que sin dudarlo le ofreció un contrato de dirección por 7 años, mismos que Steven aprovecharía para desarrollar su habilidad en la pantalla chica. El primer trabajo profesional para Spielberg llegaría en 1969. Su trabajo era dirigir el episodio piloto de Naikari protagonizado por John Crawford, quien se mostró sorprendido ante la idea de que un chico sin experiencia y tan joven estuviera al frente de una producción. Lamentablemente las contribuciones del director no le gustaron tanto a los ejecutivos, así que se vio forzado a tomar un descanso. Por un tiempo durante los primeros años de la década de los 70 se dispuso a recaudar dinero para él mismo filmar sus películas. De forma independiente comenzó a escribir junto a otros guionistas y también a dirigir episodios de series de televisión. Su esfuerzo no tardaría en rendir frutos, puesto que la Universal Pictures no tardó en ofrecerle un contrato para dirigir 4 telefilmes. El primero de ellos, Well, sería la película decisiva que marcaría el rumbo de su carrera, contando la historia de un automovilista que es perseguido por un camión misterioso. La cinta sorprendió a la audiencia y se ganó buenas críticas. Su manejo con la cámara y el suspenso serían suficientes para que los productores lo buscaran para adaptar Tiburón, con un rodaje mayormente accidentado y con pronósticos que la apuntaban para hacer una pésima película. Terminó siendo el mayor éxito de crítica y taquilla de su tiempo. Cineastas emergentes se ganaron su admiración e incluso el propio Alfred Hitchcock lo llegó a elogiar. Las enormes ganancias que había tenido el estudio con Tiburón hizo que se produjera igualmente una secuela que se pensaba que estuviera a cargo de Spielberg. Afortunadamente, el director rechazó el proyecto y en su lugar se centró en un proyecto más personal, Encuentros cercanos del tercer tipo, una cinta que, como ya decía antes, venía inspirada de Firelight. Su primer proyecto de ciencia ficción. A esta le seguiría 1941, sería su primer gran fracaso dentro de la industria, una comedia sobre la Segunda Guerra Mundial, que no le habría gustado a casi nadie. Afortunadamente y con ayuda de George Lucas, la siguiente sería un éxito. Con ganas de dirigir una película de James Bond a manos de Spielberg, llegaría Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida de 1981.
que en palabras del propio Lucas es una mezcla entre James Bond y un arqueólogo en busca de objetos mágicos. La década de los 80 sería especialmente prolífica para Spielberg, y lo consagraría como uno de los cineastas más rentables de la industria, pero también como uno de los más versátiles, desde producir obras de terror como Poltergeist de 1982 hasta incluso llevar a la pantalla sus inquietudes de la infancia. Con Útil Extraterrestre también del mismo año, el nombre de Spielberg se volvería pesado en Hollywood, y de pasar a ser un cineasta que retrataba mayormente aventuras pasar incluso a convertirse en un realizador serio con ramas como El color púrpura, que se llevaría 11 nominaciones en los premios de la Academia, y la estatuilla a Mejor Director. Su nombre no solo figuraría como el responsable del que años más tarde serían clásicos del cine americano, sino que también figuraría como padrino o de otros cineastas emergentes, como por ejemplo Robert Zemeckis. Títulos como El Imperio del Sol o Always Up no tardarían en sumarse a la filmografía de Spielberg, y ya recibiendo la década de los 90 el cineasta volvería a revolucionar la historia del séptimo arte una vez más, para que Jurásico, basada en la novela de Michael Crichton, sería la cinta con la que Spielberg inauguraría la década de los 90, una brutal revolución tecnológica le siguió, esta cinta puesto que sería la primera en su tipo en presentar personajes en silla, y por primera vez una tecnología que hoy en día nos parece del todo común, pero que en su momento fue en realidad todo un acontecimiento.